En un vecindario obsesionado con las reglas, el presidente de la asociación de propietarios chocaba accidentalmente contra el buzón de un hombre hasta que construyó un buzón tan resistente que cambió la situación. Lo que ocurrió después expuso secretos que nadie vio venir. Crestview Estates era el tipo de vecindario donde cada brizna de hierba estaba cortada a la perfección, cada buzón estaba derecho y orgulloso, y cada regla se seguía al pie de la letra. A menos, por supuesto, que usted fuera el presidente de la Asociación de Propietarios. B.L.E. Carrington gobernaba este tranquilo enclave como una reina con puño de hierro oculto bajo un guante de terciopelo. Era conocida por hacer cumplir las ordenanzas con precisión quirúrgica, asegurándose de que nadie se atreviera a pintar su puerta de entrada con un tono equivocado o dejar un gnomo de jardín fuera de lugar. Pero cuando se trató de sus propias acciones, bueno, esa fue una historia diferente. Las calles de Crestview eran estrechas y serpenteaban entre hileras de casas idénticas con jardines bien cuidados y vallas blancas. El todoterreno de lujo de Blythe, una elegante máquina negra que brillaba al sol, se veía a menudo circulando por estas carreteras, pero no sin incidentes. Durante meses, Vaughan Royston, un tranquilo ingeniero estructural que vivía en Maplewood Lane, había observado con creciente irritación cómo la camioneta SUV de Blythe golpeaba repetidamente su buzón. No fue solo un toque suave, sino un roce total que dejó el poste inclinado como un marinero que hubiera bebido demasiado. Cada vez, Blythe se detenía, salía con la misma sonrisa de labios apretados y ofrecía exactamente la misma excusa. «Ups, estos caminos son muy estrechos, ¿no?» Su voz era dulce, pero había un tono cortante debajo, como si estuviera desafiando a Vaughan a decir algo. Pero Vaughan no era partidario de la confrontación. Era un hombre que prefería los hechos a los sentimientos y los cálculos al caos. Aún así, después de la tercera vez, su paciencia se estaba agotando. El buzón de Vaughan no era solo un buzón. Fue un símbolo de su resistencia silenciosa. A diferencia de los demás vecinos que tenían simples cajas de madera o plástico, la suya era un diseño modesto pero resistente, elegido cuidadosamente para soportar los golpes ocasionales de los camiones de reparto o los conductores descuidados. Pero los repetidos accidentes de Blythe fueron diferentes. Se sintieron intencionales, como una prueba de límites que Vaughan ya no estaba dispuesto a ignorar. No se trataba solo del buzón. Se trataba de respeto y de justicia. Blythe imponía reglas a todos los demás, pero parecía creer que estaba por encima de ellos. Vaughan la había visto enviar cartas a los vecinos por las infracciones más pequeñas. Un seto desordenado aquí, un número de casa faltante allá. Pero cuando se trataba de sus propios errores, los ignoraba con un encogimiento de hombros. Una tarde, Vaughan estaba de pie en su porche, con los brazos cruzados, mirando la camioneta de Blythe doblar la esquina. Como de costumbre, tomó la curva demasiado bruscamente, raspando el parachoques delantero contra su buzón. El crujido familiar resonó en la tranquila calle. Blythe salió, con el rímel corrido por el calor y las gafas de sol ligeramente torcidas. Ella le dio a Vaughan esa misma sonrisa, pero esta vez Vaughan no la devolvió. «Tal vez el camino no sea el problema», dijo Vaughan, con voz tranquila pero firme. Los ojos de Blythe se entrecerraron. «Ten cuidado, Vaughan. No querrás hacer de mí tu enemigo». Él simplemente asintió, ya planeando su siguiente movimiento. Si Blythe quería un juego, estaba dispuesto a jugar, pero en sus términos. El vecindario observaba, algunos con curiosidad, otros con una diversión apenas disimulada. La reputación de Blythe como la reina de la aplicación selectiva era bien conocida, pero el desafío silencioso de Vaughan estaba empezando a cambiar el equilibrio. Fue una batalla silenciosa, librada no con palabras ni reuniones, sino con acero y hormigón. Pero Blythe no iba a dejar pasar esto. Ella tenía poder, influencia y un don para hacer que las cosas sucedieran detrás de escena. Vaughan lo sabía, pero también sabía que a veces enfrentarse a alguien como Blythe significaba más que simplemente arreglar un buzón.
Significaba desafiar el mismo sistema que ella había construido. A medida que el sol descendía, proyectando largas sombras sobre la calle, Vaughan tomó una decisión. Si Brigitte quería seguir jugando bruscamente, él respondería de la misma manera, pero con un giro que ella no vería venir. Pero esto fue solo el comienzo de un enfrentamiento que sacudiría a Crestview Estates hasta sus cimientos. Vaughan Royston no era un hombre impulsivo. Era un ingeniero formado para analizar, calcular y construir soluciones con precisión. Así que cuando la camioneta de Blade Carrington golpeó su buzón por cuarta vez, su respuesta no fue enojo ni gritos. Fue una decisión. Una decisión de aplicar sus habilidades profesionales para resolver un problema profundamente personal. Mientras estaba en el porche esa tarde, viendo a Brigitte alejarse con un gesto de desdén, Vaughan comenzó a formular un plan. No sería una solución rápida ni un pequeño acto de venganza. Sería una medida calculada que abordara la raíz del problema. 12. El buzón existente era endeble y se pudo reemplazar fácilmente por algo más resistente. Pero Vaughan tenía algo mucho más sólido en mente. Necesitaba un buzón que pudiera soportar los accidentes de Brigitte sin moverse ni un centímetro. Imaginó una estructura que fuera al mismo tiempo funcional y una declaración, un testimonio silencioso e inquebrantable de su determinación. Esa noche, después de cenar, Vaughan se retiró a su garaje, un espacio que había convertido en taller. Las herramientas colgaban ordenadamente en las paredes, organizadas con la misma precisión que aplicaba a sus proyectos de ingeniería. Su banco de trabajo estaba cubierto de planos y bocetos, cada uno de ellos un testimonio de su naturaleza meticulosa. Sacó su cuaderno y comenzó a dibujar diseños. Consideró varios materiales: acero, hormigón armado, incluso una combinación de ambos. La clave fue crear una estructura que pareciera común por fuera, pero que fuera prácticamente indestructible por dentro. Pasó horas estudiando cálculos de tensión, capacidades de carga e integridad estructural. No se trataba simplemente de construir un buzón. Se trataba de construir una fortaleza. Vaughan sabía que BLE no se rendiría fácilmente. Ella estaba acostumbrada a salirse con la suya y él sospechaba que vería su nuevo buzón como un desafío directo a su autoridad. Por eso su plan tenía que ser impecable. Necesitaba asegurarse de que todo estuviera según el código y de que no hubiera motivos para quejarse o emprender acciones legales. Investigó las regulaciones locales, las pautas de la Asociación de Propietarios e incluso consultó con un amigo abogado para cubrir todas las bases. Durante los siguientes días, Vaughan dedicó sus tardes y fines de semana al proyecto. Encargó los materiales a un proveedor local y seleccionó cuidadosamente cada componente por su resistencia y durabilidad. Le entregaron en su casa vigas de acero, mezcla de hormigón y un buzón de alta resistencia, para gran curiosidad de sus vecinos. Algunos se acercaron a preguntarle qué estaba haciendo, pero Vaughan permaneció callado, solo ofreció una sonrisa críptica y una vaga explicación sobre cómo mejorar la propiedad. Trabajó metódicamente, mezclando hormigón, soldando acero y ensamblando la estructura pieza por pieza. El garaje se llenó de sonidos de herramientas eléctricas y olor a metal. Vaughan encontró una sensación de satisfacción en el trabajo, una sensación de control en una situación que anteriormente le había parecido frustrante e injusta. Estaba tomando el asunto en sus manos, literalmente construyendo una solución a su problema. A medida que la estructura comenzó a tomar forma, Vaughan no pudo evitar sentir una sensación de anticipación. Sabía que Brigitte eventualmente pondría a prueba su creación y estaba listo. Se imaginó su sorpresa cuando su todoterreno chocó contra el inflexible buzón. El satisfactorio crujido del metal contra el metal. No se trataba de venganza. Se trataba de enviar un mensaje. Un mensaje que decía ya basta. Pero Vaughan también sabía que esto era más que una simple venganza personal. Se trataba de enfrentarse a los agresores, de desafiar el abuso de poder y de defender su propiedad y su paz mental. Estaba dando ejemplo a sus vecinos, mostrándoles que era posible resistir incluso a la autoridad más arraigada.
También entendió que sus acciones tendrían consecuencias. BLE no se quedaría de brazos cruzados y estaba preparado para cualquier cosa que ella pudiera lanzarle. Había investigado, cubierto sus bases y construido un buzón que era a la vez una barrera física y simbólica contra su comportamiento imprudente. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por llegar, y Vaughan sabía que la reacción de Brigitte determinaría el siguiente capítulo de este creciente drama vecinal. Llegó el fin de semana y Vaughan estaba listo. Su plan ya no era solo un boceto en papel o un plano en su mente. Era una estructura tangible y sólida que se alzaba orgullosa en el borde de su propiedad. El buzón reforzado no se parecía a nada que Crestview Estates hubiera visto antes. Desde la distancia, parecía un buzón normal y corriente, una caja sencilla y modesta con una alegre bandera roja situada a la altura y en el ángulo perfectos. Pero de cerca, era una fortaleza. Vaughan había anclado el buzón a una base de hormigón de 3 pies cúbicos, vertida y curada con precisión. En el interior, un marco de acero soldado a un bloque sólido le daba al buzón su núcleo irrompible. El exterior fue pintado de un blanco clásico, a juego con la cerca impecable y el césped bien cuidado que lo rodea. Era un disfraz perfecto para algo tan duro. Vaughan sonrió para sí mismo, sabiendo que el accidente habitual de Brigitte ya no sería un simple toque o un empujón. Esa mañana, Vaughan dio un paso atrás y admiró su trabajo. El sol proyectaba largas sombras sobre el césped y el tranquilo vecindario bullía con los sonidos habituales de niños jugando y aspersores silbando. Los vecinos miraban con curiosidad el nuevo buzón, susurrando entre ellos. Algunos admiraron la artesanía. Otros se preguntaron si Vaughan estaba haciendo una declaración, pero Vaughan no les prestó atención. Se concentró en lo que más importaba: mantenerse firme. Más tarde ese día, BLE Carrington pasó por la casa de Vaughan, con su todoterreno negro deslizándose por la calle estrecha. Tomó la curva familiar cerca de la propiedad de Vaughan, como siempre lo hacía. Pero esta vez, el resultado fue diferente. En lugar de que el buzón se doblara o se inclinara, la parte delantera de su todoterreno se arrugó como una lata de refresco contra el acero reforzado. Los airbags se desplegaron con un ruido ensordecedor, llenando el coche con una repentina explosión de polvo blanco. Brigitte se quedó atónita por un momento, con el rímel corrido y las gafas de sol torcidas. Abrió la puerta y salió, tambaleándose ligeramente mientras examinaba los daños. Vaughan, observando desde su porche, se apoyó en la barandilla con los brazos cruzados. Murmuró. Supongo que el camino no era el problema después de todo. Los vecinos salieron corriendo de sus casas atraídos por el ruido y la conmoción. Algunos susurraron sobre la ironía de la situación. Otros intercambiaron miradas cómplices. Brigitte, normalmente tan serena y autoritaria, ahora estaba visiblemente conmocionada. Intentó recuperar la compostura, sacándose la suciedad de la chaqueta de diseño y ajustándose las gafas de sol. Vaughan se acercó a ella con calma, con voz firme pero firme. Parece que tu ruta habitual se ha vuelto un poco menos indulgente. Los ojos de Brigitte brillaron con una mezcla de vergüenza y enojo. ¿Crees que esto es gracioso, Vaughan? No, respondió Vaughan. Creo que ya es hora de que alguien deje de dejar pasar los accidentes. La tensión entre ellos era palpable. La reputación de BLE como reina de la aplicación selectiva de repente parecía frágil, expuesta por un buzón que se negaba a dar marcha atrás. El desafío silencioso de Vaughan había cambiado el equilibrio, y el vecindario estaba observando, pero Brigitte no era de las que se rendían fácilmente. Ella enderezó su postura y dijo: «Esto no ha terminado. Te arrepentirás de esto». Vaughan sonrió, con una pizca de satisfacción en sus ojos. Tal vez, o tal vez sea solo el comienzo. Pero ninguno de los dos se dio cuenta de lo lejos que llegaría esta batalla, ni de lo mucho que cambiaría Crestview Estates para siempre. El sonido de la colisión resonó en Crestview Estates, rompiendo la calma habitual de la tarde. Las alarmas de los coches sonaron y los vecinos salieron en masa de sus casas,
curiosos ante el alboroto. J.T. Carrington, el epítome de la perfección suburbana, estaba de pie junto a su destartalada camioneta todoterreno, con su fachada de compostura visiblemente agrietada. La vista era casi surrealista. La reina de la Asociación de Propietarios destronada por un buzón. Vaughan Royston observaba desde su porche, con una sutil satisfacción en sus ojos. Había anticipado este momento, lo había planeado y ahora había llegado. El buzón reforzado se mantuvo firme e inflexible ante el impacto. Fue una declaración visual clara que resonó en todo el vecindario. La sorpresa inicial en el rostro de BLE rápidamente se convirtió en ira. Ella miró a Vaughan con enojo, sus ojos ardían con una mezcla de furia y vergüenza. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió, con voz aguda y cargada de indignación. Esto no ha terminado, Vaughan. Vaughan permaneció tranquilo, su expresión ilegible. Si dejas de golpear mi buzón, J.T., empezaron a murmurar entre ellos los vecinos. Algunos rieron, otros quedaron boquiabiertos. El enfrentamiento fue como un espectáculo público, un drama de la vida real que se desarrollaba en medio de su comunidad perfectamente cuidada. Entre los espectadores se encontraba Martha Jenkins, una jubilada que vivía al otro lado de la calle de Vaughan. Ella siempre había considerado excesiva la estricta aplicación de las normas de la Asociación de Propietarios por parte de J.T., y a menudo susurraba con sus amigas sobre la hipocresía del presidente de la asociación durante el té de la tarde. Martha no pudo evitar sentir una sensación de alegría al ver a J.T. en tal situación. Bueno, debo decir, J.T., que es una abolladura bastante grande, bromeó Martha, incapaz de reprimir una sonrisa. J.T. le lanzó a Martha una mirada venenosa antes de volverse hacia Vaughan. Lo hiciste a propósito, ¿no? Sabías que lo lograría. Construí un buzón resistente. Vaughan respondió con calma. Si no hubieras conducido tan descuidadamente, esto no habría ocurrido. ¿A la ligera? BLE se burló. Estos caminos son demasiado estrechos. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces tal vez deberías conducir más despacio. Thorne sugirió. O tal vez considere el hecho de que usted es el único que tiene estos accidentes. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes y J.T. se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Necesitaba recuperar su autoridad para reafirmar su dominio. Sacó su teléfono y comenzó a marcar. Su expresión se endureció. Voy a llamar a la policía, anunció. Estoy presentando cargos por daños a la propiedad. Vaughan simplemente se encogió de hombros. Adelante. No he hecho nada malo. Mi buzón está en mi propiedad y cumple con todas las normas. El teléfono de BLE se conectó y ella comenzó a explicar la situación al operador, exagerando los detalles y presentándose como la víctima. Mientras hablaba, Vaughan observaba a la multitud reunida, notando la diversidad de reacciones. Algunos estaban claramente del lado de J.T., leales a la Asociación de Propietarios y sus estrictas normas. Otros parecían compadecerse de Vaughan, reconociendo la injusticia de los repetidos accidentes de J.T. Mientras las sirenas de la policía sonaban a lo lejos, el ambiente en Crestview Estates se volvió aún más tenso. El enfrentamiento entre Vaughan y J.T. se había convertido en un símbolo de las tensiones subyacentes en la comunidad. Una batalla entre el orden y la libertad, entre el conformismo y la individualidad. Pero con la llegada de la policía, ni Vaughan ni J.T. sabían que este incidente desencadenaría una serie de acontecimientos que expondrían los profundos problemas de Crestview Estates. La llegada de los coches patrulla rompió la imagen surrealista que se había formado en Crestview Estates. Dos agentes descendieron, con expresiones neutrales, mientras evaluaban la escena. La parte delantera destrozada de la camioneta de J.T. contrastaba marcadamente con el buzón intacto de Vaughan, un testimonio silencioso de la fuerza de la colisión. El agente Miller, un joven y pulcro agente, se acercó primero a J.T. «Mamá, ¿puede explicarme qué pasó aquí?» J.T., aprovechando la oportunidad para hacerse la víctima, se lanzó a contar su versión de la historia,
enfatizando la estrechez de la carretera y presentando el buzón de Vaughan como un obstáculo peligroso. Habló con sinceridad practicada, con la voz ligeramente temblorosa para transmitir su angustia. El agente Miller escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente mientras tomaba notas, pero Vaughan sabía que Blythe estaba tergiversando la verdad, omitiendo su historial de repetidos accidentes y exagerando los daños de su vehículo. Cuando Blythe terminó, el agente Miller se volvió hacia Vaughan. «Señor, ¿tiene algo que agregar?» Vaughan dio un paso al frente, con un semblante tranquilo y respetuoso. «Oficial, esta no es la primera vez que la señora Carrington me llama al buzón. De hecho, es la cuarta vez en tantos meses. Cada vez que afirma que fue un accidente debido a la estrechez de la carretera, hizo una pausa y luego señaló su buzón. Construí un buzón más resistente para evitar más daños a mi propiedad. Si la señora Carrington hubiera conducido con responsabilidad, este incidente no habría ocurrido». El agente Miller examinó el buzón detenidamente, pasando la mano por su liso exterior blanco. Miró al agente Jones, su compañero mayor y más experimentado, que había estado observando la escena en silencio. El agente Jones se acercó a Blythe con expresión severa. «Señorita Carrington, ¿es cierto que ha golpeado este buzón varias veces antes?» Blythe dudó un momento, perdiendo la compostura. «Bueno, sí, pero siempre era algo menor. Solo un pequeño golpe. Un pequeño golpe que obligaba a llamar a la policía y reclamar daños a la propiedad». El agente Jones levantó una ceja, con evidente escepticismo. Los murmullos de la multitud volvieron a aumentar, y varios vecinos comenzaron a compartir sus versiones sobre los hábitos de conducción de Blythe. Martha Jenkins habló con voz clara y inquebrantable. «Oficial, he visto a la señora Carrington pasar a toda velocidad por estas esquinas innumerables veces. Nunca baja el ritmo». Otros vecinos intervinieron, corroborando la declaración de Martha. La imagen cuidadosamente construida de Blythe de la perfección suburbana se desmoronaba ante sus ojos. Los agentes Miller y Jones intercambiaron miradas, dándose cuenta de que esto era más que un simple accidente de tráfico. Era una disputa vecinal con problemas profundos. El agente Jones se volvió hacia Blythe con voz firme. «Señorita Carrington, no voy a emitir una multa por daños a la propiedad en este momento. Sin embargo, le aconsejo que conduzca con más cuidado en el futuro. Los accidentes repetidos sugieren un patrón de comportamiento imprudente». El rostro de Blythe se sonrojó de ira y humillación. Miró a Vaughan con furia, sus ojos prometiendo venganza. «Esto no ha terminado, Vaughan», susurró. Vaughan sostuvo su mirada, con expresión firme. «Espero que sí, BLE. Pero si continúa poniendo en peligro mi propiedad, tomaré más medidas». Los agentes de policía concluyeron su investigación, aconsejando a ambas partes que resolvieran su disputa pacíficamente. Mientras conducían, a medida que se alejaban, los vecinos comenzaron a dispersarse. Sus conversaciones bullían de especulaciones y chismes. El enfrentamiento había expuesto las fallas dentro de Crestview Estates, revelando las tensiones latentes bajo su prístina superficie. La autoridad de BLE había sido cuestionada, y Vaughan emergió como un héroe improbable, un símbolo de resistencia contra la reina de la aplicación selectiva de la ley. Pero Blythe no era de las que aceptaban la derrota. Usaría todos los recursos a su disposición para recuperar el control, desencadenando una serie de eventos que hundirían a Crestview Estates en el caos. La noticia se extendió rápidamente por Crestview Estates. La historia del choque de Blythe Carrington contra el buzón blindado de Vaughan Royston se convirtió en la comidilla del vecindario, susurrada en los jardines, en las barbacoas de fin de semana y durante los paseos nocturnos. Las calles prístinas, generalmente llenas de corteses asentimientos y saludos discretos, vibraban con una nueva energía, curiosidad, chismes y una creciente sensación de división. Algunos vecinos admiraban la discreta postura de Vaughan. Personas como Martha Jenkins,
quien habían sentido durante mucho tiempo el dolor de la estricta y a menudo injusta aplicación de las normas por parte de Blythe, y lo consideraron una victoria. Por fin, alguien le plantó cara, dijo Marta a un pequeño grupo reunido en su porche. Ya era hora. Otros, sin embargo, permanecieron leales a Blythe. Respetaban su dedicación a mantener el orden en las urbanizaciones de Crestview y temían lo que pudiera suceder si se socavaba su autoridad. Blythe simplemente hace su trabajo, argumentó Harold Simmons, director de escuela jubilado. Todos tenemos que seguir las reglas, y los accidentes ocurren. Es una pena, pero el buzón de Vaughan estaba en el camino. La división de opiniones creó una corriente subyacente de tensión. Vaughan la notó durante sus paseos matutinos y mientras regaba su jardín. Algunos vecinos le ofrecieron sonrisas amistosas y gestos de apoyo. Otros evitaron el contacto visual o susurraron a sus espaldas. El vecindario, antes unido por expectativas compartidas y rutinas tranquilas, ahora estaba dividido. La junta de la Asociación de Propietarios, que solía ser una presencia discreta, de repente se activó. Blythe convocó una reunión de emergencia. En el centro comunitario, se invitó a todos los residentes a hablar sobre el incidente y el futuro de la seguridad vecinal. Aparecieron volantes en las puertas y la expectación inundó el ambiente. En la reunión, Blythe ocupó el centro del escenario, con voz firme, pero con un toque de determinación. Este incidente ha planteado importantes preguntas sobre la seguridad y el respeto en nuestra comunidad. Comenzó: debemos garantizar que nuestras carreteras sean seguras para todos y que se minimicen los daños a la propiedad. Vaughan escuchaba desde el fondo de la sala, con los brazos cruzados. Cuando llegó su turno, se puso de pie con calma y se dirigió a la multitud. Construí el buzón para proteger mi propiedad después de repetidos accidentes. No se trata de rebeldía. Se trata de justicia. Todos merecemos vivir en un vecindario donde las reglas se apliquen por igual. La sala estaba dividida. Algunos aplaudieron las palabras de Vaughan. Otros murmuraron en desacuerdo. Los partidarios de Blythe susurraron sobre la necesidad de una aplicación más estricta de la ley, mientras que los aliados de Vaughan exigieron transparencia y rendición de cuentas. Después de la reunión, las conversaciones de la comunidad cambiaron. Los grupos de redes sociales se llenaron de debates y los vecinos comenzaron a cuestionar la imparcialidad de la aplicación selectiva de las leyes por parte de la Asociación de Propietarios. El buzón de Vaughan se había convertido en algo más que una barrera física. Era un símbolo de resistencia y un catalizador del cambio. Pero Blythe no era de las que se quedaban calladas. Empezó a usar su posición para inspeccionar la propiedad de Vaughan, enviando cartas sobre infracciones menores y solicitando inspecciones. Vaughan, preparada para esto, respondió con serena profesionalidad, asegurándose de que todo estuviera en orden y documentando cada interacción. El vecindario observaba este creciente conflicto con una mezcla de fascinación y preocupación. Algunos temían que se descontrolara, otros esperaban que diera lugar a una comunidad más justa y respetuosa. Pero a medida que las tensiones se intensificaban y se forjaban alianzas, Crestview Estates estaba al borde de una transformación que nadie podría haber predicho. Blythe Carrington no era de las que aceptaban la derrota con gracia. Crestview Estates era su reino, y cada desafío a su autoridad se sentía como una afrenta personal. Después de la reunión de la Asociación de Propietarios, donde Vaughan había cuestionado públicamente su liderazgo, Blythe se retiró a su oficina, una habitación llena de archivos perfectamente organizados, carpetas etiquetadas con las normas de la Asociación de Propietarios y un gran escritorio de caoba que había presenciado innumerables disputas vecinales. Su mente se llenaba de planes. Si Vaughan quería una batalla, ella se la daría, pero con sus condiciones. Empezó por revisar todas las ordenanzas y regulaciones posibles que pudiera usar para presionar a Vaughan. Las infracciones menores, por triviales que fueran, se convertirían en munición en su lucha por recuperar el control. En cuestión de días,
Bort recibió una carta formal de la Asociación de Propietarios citando una violación de las normas de paisajismo. La carta era precisa, señalando que una pequeña parte de su césped no cumplía con los requisitos de altura exactos especificados en el manual de la asociación. Era el tipo de quisquillosidad en la que Vjité destacaba, diseñada para desgastar a sus oponentes. Vaughan leyó la carta con atención y luego respondió con una carta cortés pero firme, adjuntando fotos que mostraban que su césped estaba dentro de los límites aceptables. Solicitó aclaraciones y recordó a la asociación que cualquier aplicación de la ley debe ser consistente y justa. Pero BLE. La campaña no se detuvo ahí. Organizó inspecciones sorpresa, enviando representantes de la Asociación de Propietarios a la propiedad de Vaughan para examinar cada detalle. Los vecinos notaron el aumento de actividad alrededor de la casa de Vaughan, y los rumores sobre la creciente disputa se extendieron como la pólvora. Una tarde, mientras Vaughan trabajaba en su garaje, llamaron a la puerta. Era Linda, miembro de la junta de la asociación y una de las aliadas más cercanas de Vjité. «Estamos aquí para realizar una inspección de rutina», dijo Linda, sujetapapeles en mano. «Solo nos aseguramos de que todo cumpla con las normas de la comunidad». Vaughan asintió, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Respondió a sus preguntas con calma, mostrándoles el lugar y señalando el buzón reforzado con un toque de orgullo. La sonrisa de Linda era tensa. «Muy impresionante», dijo. Pero Vaughan se dio cuenta de que buscaba cualquier excusa para denunciar una infracción. A pesar de la presión, Vaughan mantuvo la calma. Documentó cada interacción, guardando registros de cartas, inspecciones y conversaciones. Sabía que las tácticas de Vjité eran intimidantes, y se negó a dejarse intimidar. Mientras tanto, el vecindario estaba dividido. Algunos admiraban la resiliencia de Vaughan, mientras que a otros les preocupaba que el conflicto estuviera desgarrando a la comunidad. Las reuniones sociales se volvieron tensas y las conversaciones a menudo volvían a la disputa en curso. Vjité, sin embargo, no se dejó intimidar. Convocó otra reunión de la Asociación de Propietarios, esta vez centrada en las normas comunitarias y su cumplimiento. Su discurso fue refinado, enfatizando la importancia de las normas y la necesidad de que todos las cumplieran. Pero en el fondo, era evidente que se dirigía a Vaughan. Cuando Vaughan volvió a hablar, se dirigió a la multitud con serena convicción. Las normas son importantes, pero deben aplicarse con justicia. La aplicación selectiva genera resentimiento y división. Necesitamos una comunidad donde todos sean tratados por igual. Sus palabras resonaron en muchos, pero los partidarios de Vjité se mantuvieron leales, defendiendo su liderazgo y advirtiendo contra la rebelión. Las líneas de batalla estaban trazadas. Crestview-Stats ya no era solo un vecindario. Era un campo de batalla por la justicia, el respeto y el poder. Pero a medida que Vjité intensificaba su campaña, Vaughan se preparaba para el siguiente paso. Sabiendo que defender lo correcto a veces significa afrontar la tormenta de frente. Vaughan Royston nunca había sido de los que se echaban atrás ante un desafío, especialmente cuando se trataba de justicia e integridad. La creciente presión de BLE Carrington y sus aliados de la Asociación de Propietarios era intensa, pero Vaughan se mantuvo firme. Entendía que no se trataba solo de un buzón o una camioneta abollada. Se trataba de oponerse a la aplicación selectiva de las leyes y al abuso de poder. Una noche, después de un largo día de trabajo, Vaughan se sentó a la mesa de su cocina a revisar la pila de cartas y avisos que había recibido de la Asociación de Propietarios. Cada uno era más quisquilloso que el anterior. Pero Vaughan lo había previsto. Había pasado horas documentando cada detalle de su propiedad, asegurándose de cumplir con todas las normas. No iba a dejar que las tácticas de BLE lo intimidaran. A la mañana siguiente, Vaughan asistió a la reunión mensual de la Asociación de Propietarios. Su actitud tranquila contrastaba marcadamente con la tensión en la sala. Vjité ya estaba allí, sentada a la cabecera de la mesa. Con su expresión la sala estaba llena de vecinos, algunos curiosos,
otros claramente divididos en sus lealtades. Cuando llegó su turno, Vaughan se puso de pie y se dirigió al grupo. «Quiero hablar de justicia y responsabilidad», comenzó. «Todos vivimos aquí porque valoramos esta comunidad. Pero eso significa que las reglas deben aplicarse por igual a todos, no solo a algunos». Hizo una pausa y miró a su alrededor. La aplicación selectiva de la ley crea resentimiento y división. No se trata de romper las reglas. Se trata de cómo se aplican. He hecho todo lo posible por cumplir con todas las normas, pero me han atacado repetidamente. Eso no es justicia. Algunos vecinos asintieron, mientras que otros se removieron incómodos. Los labios de Blythe se apretaron en una fina línea, pero Vaughan no había terminado. «No estoy aquí para causar problemas», continuó. «Quiero que trabajemos juntos para hacer de Crestview Estates un lugar donde el respeto y la justicia sean la base. Si no podemos hacer eso, ¿para qué sirven todas estas reglas?». La sala estalló en murmullos y susurros. Algunos aplaudieron en silencio, otros intercambiaron miradas escépticas. Blythe se aclaró la garganta y respondió: «Las reglas son las reglas, Vaughan. Todos estuvimos de acuerdo con ellos cuando nos mudamos aquí. Se trata de mantener el orden y los valores de la propiedad». Vaughan asintió. «Estoy de acuerdo. Pero mantener el orden significa aplicar las reglas de manera consistente. De lo contrario, es solo poder por el poder». La reunión terminó sin una resolución clara. Pero las palabras de Vaughan tuvieron impacto. La comunidad estaba empezando a cuestionar el status quo y el control de Blythe sobre la autoridad se estaba aflojando. Fuera del salón de reuniones, los vecinos se acercaron a Vaughan con palabras de aliento. Martha Jenkins sonrió cálidamente. «Estás haciendo lo correcto, Vaughan». Alguien tuvo que ponerse de pie, pero Vaughan también sintió el peso del conflicto. Sabía que esto estaba lejos de terminar y que Blythe seguiría contraatacando. Aún así, estaba listo. Su postura iba más allá de su buzón. Se trataba de justicia, respeto y defensa de lo correcto, sin importar el costo. Pero mientras Vaughan se preparaba para el siguiente capítulo, Crestview Estates se preparaba para un enfrentamiento que pondría a prueba los límites de la comunidad, el poder y la integridad. La tensión en Crestview Estates había llegado a un punto de ebullición. La disputa en curso entre Vaughan y Blythe había dividido a la comunidad, expuesto las fallas en su estructura rígida y obligado a los vecinos a enfrentar verdades incómodas sobre el poder y la justicia. A medida que el conflicto se prolongaba, incluso Blythe empezó a sentir la tensión. El escrutinio constante, las opiniones divididas y el creciente malestar estaban pasando factura. Una mañana, Vaughan recibió una llamada telefónica inesperada. Era Blythe. Su voz era apagada y carecía del tono agudo habitual. «Vaughan», dijo, «podemos hablar». Vaughan dudó por un momento y luego aceptó. Se conocieron en un lugar neutral, la cafetería local, un lugar donde los vecinos solían reunirse para charlar y ponerse al día. Blythe llegó primero, su habitual atuendo impecable ligeramente arrugado y sus ojos mostraban signos de insomnio. Cuando Vaughan llegó, se sentó frente a ella, con expresión tranquila pero cautelosa. «¿De qué querías hablar, Blythe?». Blythe suspiró, revolviendo su café. «He estado pensando mucho», comenzó. «Todo esto se ha salido de control. La comunidad está dividida y ya no creo que valga la pena». Vaughan escuchó en silencio, sorprendido por su cambio de tono. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?». Blythe hizo una pausa y miró por la ventana. «Me di cuenta de que estaba tan concentrado en mantener el control que perdí de vista lo que realmente importa: el bienestar de nuestra comunidad. Las reglas son importantes, pero no deberían ir en detrimento del respeto y la equidad». Vaughan asintió lentamente. «Estoy de acuerdo. No se trata de abolir las reglas. Se trata de aplicarlas de manera justa». «Exactamente», dijo Blythe. «Y no he estado haciendo eso».
He sido selectivo y he usado mi posición para atacar a aquellos que no están de acuerdo conmigo. Eso estuvo mal. Ella miró a Vaughan con ojos sinceros. Quiero arreglar las cosas. Quiero trabajar contigo para crear una comunidad donde todos se sientan valorados y respetados. Vaughan consideró sus palabras cuidadosamente. Se había preparado para una batalla continua, pero el inesperado cambio de actitud de Brigitte le ofreció un camino diferente, un camino hacia la reconciliación y la curación. Estoy dispuesto a trabajar contigo, dijo Vaughan. Pero tiene que ser un esfuerzo genuino. Necesitamos reconstruir la confianza y garantizar que todos tengan voz. BLE asintió y un rastro de su antigua determinación regresó. Estoy comprometido con eso. Comenzaré por dejar mi cargo de presidente de la Asociación de Propietarios. Es hora de un nuevo liderazgo, alguien que pueda unirnos. Y con eso, la larga y amarga disputa entre Vaughan y Brigitte comenzó a disiparse. Trabajaron juntos para implementar reformas en la Asociación de Propietarios, asegurando que las reglas se aplicaran de manera justa y que todos los residentes tuvieran la misma oportunidad de participar. Crestview Estates comenzó a sanar lentamente y sus residentes aprendieron la importancia de la comunicación, el respeto y la defensa de lo correcto. El buzón reforzado siguió siendo un símbolo de resistencia y resiliencia, un recordatorio de que incluso el más pequeño acto de desafío puede generar un cambio significativo. Pero a medida que Crestview Estates avanzaba, las lecciones aprendidas resonarían mucho más allá de sus jardines bien cuidados y sus calles tranquilas. La historia de Crestview Estates no terminó con un accidente o una confrontación. Terminó con una lección. La tranquila determinación de Vaughan Royston y la eventual voluntad de Brigitte Carrington de cambiar demostraron que la justicia y el respeto son los cimientos de cualquier comunidad. Es fácil quedar atrapado en las reglas y la autoridad, pero cuando esas reglas se aplican de manera desigual, pierden su significado. Y lo mismo ocurre con la confianza entre vecinos. El buzón reforzado de Vaughan no era solo un trozo de acero y hormigón. Era un símbolo. Un símbolo que demuestra que defenderse no tiene por qué ser necesariamente ruidoso o agresivo. A veces se trata de estar preparado, ser reflexivo y constante. Se trata de asegurarse de que tu voz se escuche, incluso si es a través de algo tan simple como un buzón de correo. El viaje de Brigitte fue igual de importante. Aprendió que el liderazgo no se trata de control ni de poder. Se trata de justicia, empatía y escuchar a las personas a las que sirves. Su decisión de dimitir y trabajar por una comunidad más inclusiva demostró que el cambio es posible, incluso para aquellos que parecen aferrados a sus costumbres. Para los espectadores que siguen esta historia, la moraleja es clara. No dejes que la injusticia pase inadvertida, pero tampoco dejes que el conflicto te consuma. Manténgase firme con integridad. Busque la comprensión y esté dispuesto a encontrar puntos comunes. Las comunidades prosperan cuando cada miembro se siente respetado y escuchado. Si alguna vez se ha enfrentado a una situación en la que alguien en el poder era injusto o en la que las reglas parecían aplicarse solo a ciertas personas, recuerde el ejemplo de Vaughan. No tienes que luchar con la ira ni la amargura. Puedes construir tu propio buzón reforzado, tu propia manera de mantenerte firme con una fuerza silenciosa. Y si estás en una posición de autoridad, recuerda la lección de Brigitte. Liderazgo significa equidad y responsabilidad, no aplicación selectiva. Tu papel es servir a tu comunidad, no controlarla. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Mire alrededor de su propia comunidad. ¿Existen reglas o sistemas que parecen injustos? ¿Hay voces que están siendo ignoradas? Da un paso, pequeño o grande, para hablar, escuchar y actuar con justicia. El cambio comienza con una persona dispuesta a ponerse de pie y hacer lo correcto. Gracias por escuchar esta historia. Si te resonó, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Construyamos comunidades donde todos pertenezcan y todos importen. Porque a veces los muros más fuertes se construyen no para mantener a otros fuera, sino para proteger lo que es legítimamente nuestro.